Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Recordándoles que seguimos con el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Hemos hablado acerca del derramamiento de las copas sobre la humanidad y sobre el mundo entero, ¿sí? Para dar fin a este ciclo, ¿sí? A este siglo, como dice las Sagradas Escrituras. Y es curioso ver cómo hay mucha gente que pues eh, lo pasan desapercibido, les da lo mismo, no les interesa, pero nuestro Señor Jesucristo tenía gran razón al decir, como en los días de Noé, se andaban casando, se daban a casamiento, había fiestas, había este ambiente, bailaban por todos lados, ¿verdad? Y cuando llegó el diluvio, pues al principio pues no les interesó, pero ya después, cuando ya vieron que las aguas empezaban a crecer, entonces sí suplicaron por perdón, pero ya era demasiado tarde. Lo mismo está pasando ahora. Mucha gente, incluso cristianos, toman esto muy a la ligera, ¿sí? Sí esperan la venida de un Salvador, la venida del Mesías, la venida de Cristo, pero siguen en sus juergas, siguen en sus gustos, siguen en sus pecados, siguen en su vana manera de vivir. Sin embargo, pues la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Hay que comentar lo que viene, ¿sí? Para que no nos agarre desapercibido y después digamos es que no sabíamos. Bien, también les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y en la cuenta de YouTube con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez. Y para aquellos que nos han estado sintonizando ya hace unos días, porque he visto que hay gente que me está felicitando, me comentan que les interesan este tipo de mensajes. Muchas gracias por sus saludos, ¿verdad? Por sus inscripciones. Pero también les pido que nos apoyen también dando estos mensajes, llevando estos mensajes a otras personas, ¿verdad? Hay que hacerlo viral porque pues esto a final de cuentas es la bendita palabra del Señor, la que tiene que darse por todo el mundo. También he dicho ya de unos días para acá que quiero ver si me pueden apoyar viendo también estos mensajes por medio de YouTube, ¿sí? Ahorita estamos, sobre todo los que están en Facebook. En Facebook tenemos un número considerable, aproximadamente 300 personas por día, 300 por segmento, tanto 300 en la mañana como 300 en la tarde, que nos hace un total de 600 personas al día. Pero YouTube solamente tengo 5 o 6 personas, entonces me gustaría incrementar el número también por medio de YouTube. Y los invito para que me apoyen también viendo estos mensajes por la cuenta de YouTube, que se inscriban cuando suene la campanita, ¿verdad? Les van a llegar este tipo de mensajes y otras cosas que estamos a punto de llevar a cabo. Bien, pues nos metemos. También les recuerdo que por las tardes estamos hablando del nuevo concepto que llevamos a cabo, ¿verdad? Los eslabones escondidos de la Biblia, en lo cual estamos hablando de una historia maravillosa que es la historia de Ruth, la moabita, ¿verdad? Una historia muy bonita de amor y sobre todo de un redentor, ¿verdad? Que necesitaba Ruth, como también nosotros necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, vamos a meternos a lo que es nuestro tema, ¿verdad? Y estamos hablando de las 7 copas. Ya hablamos de 6, ¿sí? Ya dijimos cuáles son todas y cada una de ellas, cuál es la secuencia que trae, cuál es el resultado de estas 6 copas. Sin embargo, hoy vamos a hablar de la séptima. Y esta la tenemos registrada en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 16, versículos 17 al 21, y que dice la eterna palabra del Señor: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, ¿sí? Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está.
sea, se acabó. Consumado es. ¿Sí? Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amados hermanos, el anuncio de esta sentencia final, al llegar a la 7ª copa, nos encontramos ante un momento culminante, y esto viene indicado por varios factores. En primer lugar, notamos que al ser derramada la copa por el aire, esta 7ª copa por el aire, salió una gran voz del templo, del cielo y del trono, lo que nos da a entender que Dios mismo, desde su trono, estaba interviniendo para poner el broche final a sus juicios sobre los hombres y sobre esta tierra. ¿Sí? En segundo lugar, encontramos la expresión consumado es, o sea, hasta aquí, se acabó, no más. Con la que se culminan sus juicios sobre esta frase, debemos recordar que también fue dicha por el Señor Jesucristo instantes antes de morir en la cruz del Calvario, como lo tenemos registrado en el libro de Juan, en su capítulo 19, versículo 30. Aquello significó la culminación de su obra de salvación, pero ahora el contexto en esta ocasión es muy diferente, porque lo que encontramos aquí, ojo, es que los hombres que rechazaron su oferta de salvación se han de encontrar ahora con la sentencia final de su juicio condenatorio. Él vino, entregó su vida, ¿sí? Entregó su sangre y no la escatimó, pero los hombres no la aceptaron. Entonces ahora viene a crear un juicio de aquellos que rechazaron su sangre, y ahora es sangre por sangre. Ojo con lo que les estoy diciendo, sangre por sangre. En tercer lugar, debemos observar también cómo este juicio viene acompañado por ciertos elementos sobrenaturales que enfatizan la solemnidad del momento. Como dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Aquí hay algo muy interesante. Ya todas estas cosas que nos vienen, hay muchos personajes, ¿verdad? Muchas personas en las redes sociales dicen: soñé, me habló el Señor que viene un terremoto. Eso no es una palabra, no es una profecía, ¿sí? Porque esto ya está manifestado en las Sagradas Escrituras. Ya nos dice que va a venir, ¿sí? Entonces, esos charlatanes, esos mentirosos, esos farsantes que les empiezan a decir: es que viene un terremoto, es que están sonando las trompetas, es que viene una gran destrucción, viene una gran catástrofe. La Biblia los está mencionando, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado con esas personas que lo único que crean es un pánico en aquellas personas que tantito medio conocen las Sagradas Escrituras, porque si las conocieran como debe de ser, dirían: ¿sabes qué? Este charlatán dice puras tonterías, porque lo que dice la Biblia sí es cierto. Ya está manifestado lo que él dice, pero no en la forma de como él lo dice, ¿sí?
Hoy en día está el infierno. Vi unas almas en el infierno que estaban ahí porque el Señor me las mostró. Por principio de cuentas la Biblia dice, ya lo vimos, ¿sí? Y vamos a llegar también ahí a esa parte, de que dice que el infierno está preparado para Satanás, para el falso profeta y para el anticristo. Ninguno de los tres ha caído. Entonces el infierno todavía está nuevecito. Y después de ellos tres dice sus ángeles y sus seguidores. Espero que no seas tú uno de ellos. Ángel no creo, porque son los ángeles caídos, pero seguidores sí. Sí, puedes estrenarte el infierno junto con Satanás, ¿sí? Dice, y en cuarto lugar vemos que Juan describe esta plaga con una palabra que no usa en ninguna otra parte de este libro. Y ponga mucha atención con esta palabra con la que culmina este pasaje. Su plaga fue sobremanera grande. ¿Sí? Apocalipsis 16, 21. Ahora bien, el juicio divino. La descripción del juicio comienza con un enigmático anuncio. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Ahora, ¿a qué gran ciudad se refiere? Hay varias sugerencias, pero quizás la más coherente sea edificarla con la Gran Babilonia, ¿sí? Cuya caída se va a describir con detalle a continuación. Y aquí lo que tenemos es el anuncio de que su unidad y concordia serán rotas. Y tal parece que la caída de esta gran ciudad provoca también la caída de otras naciones por todo el mundo. Y las ciudades de las naciones cayeron, dice las Sagradas Escrituras. O sea, no nada más va a caer la Gran Babilonia, ¿sí? ¿Quién es la Gran Babilonia? La Iglesia Católica, ¿sí? ¿Sí? El Vaticano, con todo, juntamente con el Papa, su profeta, ¿sí? Ahora bien, y entonces estamos aquí ante el colapso de la sociedad organizada tal como la conocemos ahora. Sin embargo, nuevamente el foco de este último juicio se centra en la Gran Babilonia, que recibe de parte de Dios la más enérgica sanción, diciendo, y la gran ramera vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. O sea, Dios se acordó de Babilonia y dice, me la debes, me la debes y te la voy a cobrar con creces, no con bueno, pues te voy a castigar, te voy a llamar la atención. No, me la debes y te la voy a cobrar con creces. Incluso, como dije hace un momento, sangre por sangre. Porque la Iglesia Católica ha matado a infinidad de cristianos. Desde esa famosa guerra de la Santa Inquisición, una aberrante guerra que crearon los clérigos los hombres del clérigo, ¿sí? Para matar a los cristianos y permitir, porque el Vaticano ha permitido que las naciones maten a los judíos, ¿sí? Entonces, el Señor dice, te voy a cobrar sangre por sangre. La sangre de cada uno de los hombres que tú mataste, te la voy a cobrar. Eso es lo que le está diciendo el Señor aquí a la Babilonia. Y ya sabemos quién es la Babilonia. No obstante, lo que tenemos aquí es solo un breve anticipo de lo que va a ser el tema de los próximos capítulos, ¿sí? 17 y 18. Si estamos hablando de esto fuertemente, hemos hablado acerca, fíjense, de las 7 copas de la ira. Ya estamos hablando, porque ya estamos hablando de las 7. Y decimos, wow, qué tremendo va a ser esto, ¿sí? Pero esto lo estamos hablando en el capítulo 16. Pero ¿saben qué? Amados hermanos,
Viene el 17 y el 18, aún más tremendos. ¿Hay algo más tremendo que las copas de la ira? Bueno, sí, y lo vamos a ver en los capítulos 17 y 18. Los juicios sobre Babilonia y las ciudades de las naciones serán acompañados de terribles cataclismos. Dice el pasaje, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. ¿Han visto los que les ha tocado ver las lluvias con granizo? Y ha habido que granizo grande, ¿verdad? Como piedras, pues esas piedras, amados hermanos, no son nada, porque aquí nos dice que el talento, el peso del granizo es como de un talento. Ahorita vamos a ver a cuánto equivale un talento, ¿sí? A esto hay que añadir lo que se dijo anteriormente: relámpagos y voces y truenos. O sea, eso es lo que va a haber: relámpagos, voces y truenos. Dices, bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Estamos quedando locos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es esto una realidad? ¿Sí? Agregado con las 7 copas y luego todavía el granizo como un talento, ¿sí? Dice, y un gran temblor de tierra. Además, un gran temblor de tierra todavía, ¿sí? Sobre toda esa tierra, y el hombre ya hecho prácticamente añicos, pero todavía no culmina el Señor. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Hemos visto que el hombre ha vivido en esa tierra durante 6,000 años. Bueno, en 6,000 años no había llegado un terremoto como el que va a suceder en esos tiempos. Por eso las Sagradas Escrituras nos conminan a buscar a Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para que seamos partícipes de esa iglesia y seramos arrebatados en el cielo con nuestro Señor Jesucristo como su iglesia, ¿sí? Pero si no queremos, bueno, todavía tenemos la oportunidad de ser, bueno, ya nos equivocamos, ya no fuimos parte de la iglesia, pero vamos a tratar de ser de esos redimidos que van a salir de la gran tribulación. Pero si ni tampoco allí, entonces, amados hermanos, aquellos que se queden, sí van a ver todas estas calamidades. Y sí las van a ver, sí las van a ver. No crean que, pues ya se murió, se murió por la enfermedad de la primera plaga, como murieron algunos en el coronavirus. No, en esta ocasión, tenemos algo por ahí todavía, que falta por decir. Un pequeño detalle, pero muy significativo, ¿sí? Después de esto, las islas y los montes desaparecerán, lo que cambiará toda la topografía de este mundo. Y además caerá un enorme granizo, ojo, que los expertos estiman que pesará entre 25 y 30 kilos. Un granizo de entre 25 y 30 kilos. ¿Qué va a pasar con alguna persona cuando le caiga un granizo de ese peso, de 25 o de 30 kilos? Ustedes se lo podrán imaginar, ¿sí? Y la destrucción de todo esto la destrucción que todo esto causará será inimaginable. Quizás por eso es que muchos no quieren creer, quieren aceptar esto que se les está diciendo hoy, ¿sí? No lo quieren aceptar porque dicen, ¿cómo creen que va a suceder eso? Bueno, pues entonces espérenlo, que ya les viene, ¿sí? La tierra será un lugar irreconocible, devastado y convertido en un montón de escombros, especialmente Babilonia, porque Dios lo trae entre ceja y ceja a Babilonia.
la capital del gobierno del anticristo. Porque sí, el Vaticano es la capital del gobierno del próximo gobernante mundial, que es el anticristo. Y con ello, todo lo que la cultura humana caída había producido quedará hecho añicos. ¿Sí? La respuesta de los hombres ante este último juicio. Los hombres serán conscientes de que están asistiendo al juicio final de Dios sobre su cultura, pero lejos de arrepentirse o pedir perdón, vuelven a repetir la actitud que ya habían manifestado en los juicios anteriores. Y los hombres, que dicen, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En la ley leemos que los blasfemos debían ser apedreados. La ley de Moisés dice que los blasfemos, los que blasfemaran contra Dios, debían de ser apedreados hasta que murieran. Esto lo tenemos registrado en el libro de Levíticos, en su capítulo 24, versículo 16. Y viendo cómo el granizo caía sobre ellos, parecía estar dándonos a entender que Dios estaba cumpliendo su sentencia sobre de ellos. Entonces, todas estas sentencias, amados hermanos, que están registradas en las Sagradas Escrituras, son las que vienen para este mundo. Vienen para el hombre que no ha creído en Dios, no ha querido aceptarlo como su Señor. Pero todas estas cosas, amados hermanos, las van a pasar si no se arrepienten como debe de ser. ¿Sí? La salvación todavía es gratis, amados hermanos. Búsquenla. ¿Sí? Porque todo esto que está por venir, pues Dios en realidad no quiere que lo pasen. ¿Y saben qué? Por eso es que nos manda a sus siervos, ¿sí? Como un servidor de ustedes, ¿sí? Nos manda para decirles, mira Juan Carlos, habla y diles que esto está por venir, que esto es lo que voy a hacer, no es lo que estoy pensando hacer, sino, Juan Carlos, por favor, habla y dile a esta gente. No es que me lo esté diciendo de esta manera, es una alusión que yo hago, que al dar estos mensajes, como si él me estuviera diciendo, Juan Carlos, háblales por favor y diles lo que va a suceder. Y esto yo lo hago por amor, ¿sí? Porque a final de cuentas yo sé que muchos de ustedes no lo van a creer, no lo van a querer aceptar, ¿sí? Y me tildarán de loco, de fanático, ¿sí? De revoltoso, ¿sí? Entonces, yo lo hago por amor a ustedes y por amor a nuestro Señor Jesucristo, que es el que dice, ve y diles. Yo no le pedí a Dios, ¿sabes qué? Dame instrucciones para la humanidad, dime qué es lo que le vas a hacer. No, si Él me escogió a mí, fue por algo, porque no cualquier persona te comenta esto tan detalladamente, ¿sí? Sino solamente aquel a quien Dios elige, a quien Dios escoge, ¿sí? Como escogió a sus profetas en la antigüedad. No con esto quiero decir que me escogió como profeta, ¿sí? Si ustedes no aceptan todavía a los profetas, pues bueno, allá cosa de ustedes. Si Él quiere que yo actúe como si fuera yo un profeta de Dios, porque a final de cuentas los profetas eran profetas de Dios, no eran profetas del pueblo, no eran profetas de la iglesia, no eran profetas del reino, eran profetas de Dios, que Dios los utilizaba para llevar su palabra. Y si Dios me está utilizando de esa manera, gloria a Dios, Él sabe por qué me dio ese trabajo a realizar, que a veces sordamente oigo, no oigo reacción en ustedes, ¿sí? Pero pues la instrucción se tiene que dar, amados hermanos, busquemos a Dios mientras puede ser hallado, ¿sí? Porque cuando ya sea tarde, todas estas calamidades las van a vivir. Por el momento es todo, nos vemos el día de mañana, que Dios los bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz, hasta mañana.